el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o a través del sitio web que ustedes tienen ahí, www.dtuniversity.org. Estaremos cubriendo el día de hoy el libro de Jesús en Levítico. No haremos un exégesis de Levítico completo, eso nos tardaría mucho tiempo. Cubriremos más bien los 5 sacrificios que se desglosan en el libro de Levítico a la luz del Nuevo Testamento. Empezamos, amén. Página 3 de nuestros libros, de nuestro libro de textos, el libro que ustedes tienen ahí. Levítico significa y Él te llamó, and He called, y Él te está llamando, o también quiere decir y Él te ha llamado, porque tenemos una condición pecaminosa, porque estamos perdidos en desobediencia, enfermos y en maldición. Dios presenta una manera que el pueblo de Israel pueda observar la solución a través de rendirle adoración a Jehová. Dios presenta una manera que ellos pueden diagnosticar su problema del pecado. Entonces, la ley, anótenla por favor, este término no se encuentra en tu libro, es la máquina diagnosticadora. La ley es como cuando te conectan a una máquina para poder detectarte la enfermedad. Ahora, cuando tienes esa máquina diagnosticadora, te hago la pregunta, ¿te da la solución? ¿Te está sanando? No, nada más te arroja cuáles son tus problemas, ¿verdad? Pues la solución a ello son los sacrificios que se encuentran en el libro de Levítico y también el sacerdocio. Cuando los llevas a significados cristológicos, cristocéntricos, cuando lo llevas estos sacrificios a los significados de Jesucristo, en otras palabras, cuando llevas los sacrificios que se llevan a cabo en Levítico a la luz del Nuevo Testamento, entonces se reflejará Jesucristo del Nuevo Testamento como la solución del por qué Dios le dio las instrucciones a Israel de llevar a cabo estos sacrificios. El libro de Levítico realizará una biopsia espiritual del mundo. El libro de Levítico te podrá presentar cuál es el problema, ¿sí? Es por eso que no podemos enjudaizarnos. No podemos enjudaizarnos porque lo más profundo que te metas a la ley, lo más que te va a seguir arrojando tu problema, tu problema, tu problema, tu problema, tu problema. Pero lo más que el cristiano se enfoca en el Nuevo Testamento, lo más que podrás ver de Jesucristo, la solución, la solución, la solución, la solución. ¿Sí? Las prácticas enjudaizadas o las prácticas rabínicas te llevarán a poder diagnosticar tu problema, lo cual es bueno. La ley sirve de manera hermosa para poder diagnosticar cuál es el problema del ser humano. Ok, entonces el libro de Levítico realizará una biopsia espiritual del mundo, pero también te va a mostrar el profundo y glorioso remedio que encontramos en nuestro gran sumo sacerdote, el divino Mesías. Último párrafo de página 3 dice: notarás que parece casi como si todas las leyes se dieran 2 veces en el libro de Levítico. ¿Ok? Sí se va a repetir 2 veces. Por ejemplo, cuando entramos en el primer sacrificio, que lo tenemos aquí en página 21, se te presenta en capítulo 1, versículos 3 al 17. Pero también se te vuelve a repetir lo mismo en capítulo 6, versículos 8 al 13. ¿Por qué se repite cada sacrificio 2 veces? ¿Ok? Está intencionado de esa manera. El número 2 significa testimonio. El número 2 significa se te va a repetir el mismo mensaje 2 veces. En la boca de 2 estará el testimonio, dice las Escrituras. En la boca de la trompeta del Antiguo Testamento, que es la trompeta del judío, y también en la boca de la trompeta del Nuevo Testamento, que viene siendo la trompeta del gentil. Pero los 2 han presentado el mismo mensaje. Los 2 han presentado el mismo evangelio.
Y por eso Levítico quiere seguir este molde. Empieza con este molde de repetir lo mismo 2 veces. Ahora queremos hablar un poquito sobre el tema levítico, sobre el término levítico, solo para sacar, get this out of the way, sacarlo del camino. Pensamos que los levitas son los músicos y no es así. Anoten por favor que es un levita. Un levita es un adorador. El adorador es la persona que llevaba el sacrificio ante el sacerdote para presentarle ese sacrificio a Jehová. Entonces, era el adorador, el ofrendador. El ofrendador, el que presentaba la ofrenda, es el adorador. Ese eres tú. El día de hoy, tú vienes siendo simultáneo también el sacerdote, porque se te entregó el sacerdocio en tus manos. Tenemos un gran sumo sacerdote. Jesucristo se convirtió en el último sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, pero no se llevó el sacerdocio de esta tierra, se fue de esta tierra, no se llevó el sacerdocio, se lo delegó ¿a quién? Se le delegó a la iglesia. Entonces nosotros también somos sacerdote. Entonces el sacerdote también es un levita. Levítico es el manual de cómo adorar a Dios. Levítico es el manual de cómo obedecer a Dios. Vas a ver una imagen aquí en página 4, donde está una persona jalando un carnero de los cuernos y se lo está llevando al sacrificio. Cuando los animales eran traídos para ser sacrificados, la persona que los trajo tenía que matarlos. Entonces estás sacrificando tu propio sacrificio en vivencia personal. En vivencia a primera mano estás experimentando el derramamiento de la sangre. ¿Sí? Es muy importante notar esto porque, pues, ¿cómo podía sacrificar el pueblo los pecados de cada familia o de cada persona en el pueblo de Israel? ¿Cómo iba a sacrificarlos si tienes que sacrificar los pecados de 1.500.000 personas? Era imposible que pudiera el sacerdote poder llevar a cabo los sacrificios. Por eso tú llevabas el animal, tú presentabas el chivo expiatorio, bajo el cual se te perdonan tus pecados, pero tú también tenías que sacrificarlo. Vámonos todos a página 16, no quiero cubrir tanto la introducción por mucho tiempo, nos vamos a adentrar directamente en los sacrificios porque tenemos tan corto el tiempo el día de hoy. Así que en página 16 ves una gráfica donde se presenta cada una de las ofrendas, de las 5 ofrendas. También se presenta el propósito de cada una de las ofrendas y luego se presenta cuál es el representativo de Jesús en ello, y se presenta ahí el animal que se va a presentar en cada uno de estos sacrificios, y luego las divisiones, cómo se divide el animal, qué parte le toca a cada quien. ¿Ok? La porción de cada uno, la porción del adorador. Quisiera que pusieras la siguiente notita bajo cada una de estas. La ofrenda quemada, esa era voluntaria. Hay un propósito del por qué algunos son voluntarios y algunos son mandatorios. Entonces la ofrenda quemada, que es la primera ofrenda, se presentaba en forma voluntaria. Donde dice Jesús, dice que Él carga la ira de Dios. ¿Lo ven todos conmigo ahí en el centro de la gráfica? ¿Ok? Pon ahí esta cita bíblica, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 te presenta la entrega y la dedicación total que Jesús tuvo al Padre para poder lograr la paz del hombre con Dios. La gente se piensa, generalmente hablando, que cuando Jesús se presenta ante el Padre y tiene esta conversación de que quiere conseguir nuestros pecados, y se nos hace la pregunta, ¿qué es lo que ganamos nosotros a través de esta entrega y dedicación total de Jesucristo al Padre? Nosotros decimos, ganamos salvación, ganamos algo pensando beneficiosamente de aquí en adelante. Pues no es así. Cuando Jesús hace se llama pacto eterno con el Padre, Él realmente está logrando para ti el perdón de una deuda que ya tenías con Él, que no era saldada, del pecado de tu primer padre, que era Adán. Entonces no conseguimos ningún beneficio de aquí en adelante. Más bien, cuando Jesús viene a hacer
su obra soteriológica, el proceso de sufrimiento que Jesucristo cursa en esta tierra en carne, Él realmente está logrando el perdón de una deuda que no había sido saldada, que era lo que Adán ya debía y tú debías. Eso es lo que está explicado en Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Ofrenda de granos, la segunda ofrenda. La segunda ofrenda es también voluntaria. Y anota por favor ahí donde dice dedicación perfecta a su Padre, Jesús, bajo la parte de Jesús, tipifica la persona de Cristo. Es importante que tengas esa notita ahí. Tipifica la persona de Cristo. Ofrenda por el pecado, ofrenda número 3, esa es mandatoria. Donde dice Jesús, su sangre nos limpia, ¿ok? Pon ahí su muerte. La ofrenda por el pecado es quizás la más compleja de comprender, porque estamos explicando la muerte de Jesús mismo. Cuarta ofrenda, ofrenda por la culpa, es mandatoria. Esa ofrenda es mandatoria. Ofrenda de paz es voluntaria. La razón por qué Dios hace algunas ofrendas voluntarias y algunas mandatorias es porque quiere analizar tu nivel de adoración. Quiere analizar que si algo te lo hace voluntario, te lo está dejando a tu propio libre albedrío, a ver si tú estás dispuesto a presentarle a Jehová esa adoración. Amén. Nos vamos a la primera ofrenda. Estamos en capítulo 2, página 21, el holocausto, la ofrenda quemada. Dado a que tenemos tan corto tiempo en nuestra clase el día de hoy, vamos a adentrarnos directamente en los cinco sacrificios para poder cubrir lo más posible el día de hoy. Anota por favor lo que sigue: sacrificio por fuego. El holocausto es conocido un sacrificio donde la persona va a cursar por el fuego de parte de Dios. El holocausto nos muestra el significado más profundo de la cruz, porque la cruz es ese momento de cúspide, el auge, donde Jesucristo realmente perdió su vida. Ahora, la palabra propiciar puede tener dos diferentes connotaciones dependiendo en cuál porción de la teología estés viendo. Si lo estás viendo en forma de economía, la economía de Dios inicia en el sacerdocio, la economía de Dios inicia en ese momento de intercambio entre Dios y Jesús. Entonces, si lo ves en cuanto a economía, propiciar significa intercambio de bienes. Si estás hablando de un intercambio que Jesús hizo con Dios para lograr el perdón de nuestros pecados, entonces propiciación o propiciar significaría intercambio de bienes. Cuando tú vas a la tienda y compras algo, tú tienes que tener una moneda. Y la moneda de compra entonces sería la expiación. Expiación significaría ese valor con el que tú te presentas a la tienda para comprar algo. Llevas lempiras, llevas colones, llevas euros, llevas dólares, pesos, como le llames allá en tu país, ¿sí? Entonces eso sería la expiación. Y solo Dios le da el valor a la propiciación y solo Dios le da el valor a la expiación. Dios es el que fija el valor de todas las cosas. Lee por favor ahí en el tercer párrafo de página 21, donde dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si está diciéndote que Dios puso a alguien como propiciación por medio de la fe en su sangre, es porque Dios es quien le da valor a todo. Dios es quien le da valor a todas las cosas. En este caso, la expiación que viene siendo la sangre es el valor. ¿Cuál es el valor de la sangre de Jesús? No sabemos. Solamente tenemos un solo término en la Biblia que nos dice que es preciosa. Es lo único que sabemos. Ahora, cuando estás viendo la palabra propiciación o propiciar desde un enfoque del holocausto, entonces propiciar significa hacer las paces o tener ese intercambio con alguien más.
Es algo que hace que una persona se vuelva pacífica. Le quita la ira. Muy bien, esto lo vemos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 25 y primera de Juan capítulo 2, versículo 2. El holocausto saca a relucir, resalta la muerte de Cristo. El primer sacrificio habla sobre lo que Jesucristo sufrió en sus peores momentos, cuando Él va perdiendo la vida. Tú sí te identificas con el holocausto. Tú sí te identificas en vivencia con este momento más profundo de Jesucristo. Porque Dios se asegura, dentro de su sistema providencial, dentro de su providencia o del sistema de providencia que Él tiene, que tú sufras para que te identifiques con el varón de dolores. Último párrafo de página 21. Dios desea comunión con el pueblo. Sí, Dios en múltiples momentos ha querido revelarse a toda la nación. Dios mismo quiso comunicarse directamente con el pueblo. Mira, te lo explico. Se presenta ante el pueblo y quiere platicar directamente con ellos. El Elión, el primer nombre de Dios, que significa porque solo yo soy Dios, porque no hay ningún otro Dios, se presenta ante el pueblo de Israel. Por primera vez en la historia de la humanidad se presenta Jehová, el Elión, a un pueblo para platicar con ellos cara a cara. El mismo pueblo lo mira y dice: no podemos. Y le dicen a Moisés: tú ve a platicar con él. ¿Por qué? No lo aguantamos. ¿Sí? Entonces, desde la primera reunión inicial de la divinidad con la humanidad, Dios quiso comunicarse con todo. Dios lo intentó. Dios sí lo intentó. El pecado en el pueblo no lo permitió. El pecado en el pueblo no lo aguantó. Por ende, por consecuente, página 22, Dios tiene que diseñarse trámites, procesos para que el ser humano pueda tener esa cercanía con Él. He aquí el libro de Levítico. El libro de Levítico es de esta manera como Dios les dice: bueno, ya que no me pudieron aguantar por su pecado, entonces voy a crear una atmósfera amistosa. ¿Sí? Primer párrafo de página 22 ahí arriba, que es realmente la continuación de página 21. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Ahora, quiero que entiendan esto. Aquí donde tenemos el Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11, ya está hablando cara a cara con él. Pero tomen esta notita por ahí, les puede servir. Primero le llama desde la tienda a Moisés, from the tent. Significa que Moisés estaba lejos. Después de cursar todo el trámite levítico, después de cursar las instrucciones que Dios les da y los sacrificios que Dios les da en este Levítico, después están platicando ellos dos, Dios y Moisés, cara a cara. Así que, ¿funcionó el proceso de Levítico, sí o no? Claro, sí funcionó, porque ya después ya no le estaba hablando desde la tienda, como dice Levítico capítulo 1, sino ya después estaban platicando en una forma amistosa. ¿Logró Dios entonces su cometido de acercarse con el ser humano y platicar con el ser humano cara a cara? Sí. Eso es lo que ha estado intentando contigo todas las noches cuando te está despertando y no has podido dormir. Eso es precisamente lo que Dios ha estado queriendo hacer contigo, especialmente el día de hoy que tienes acceso a la gracia, a la misericordia, a que ya se te perdonó, a que quiere platicar contigo. Claro que lo va a lograr, especialmente en tu era, porque tienes un mediador que se llama Jesucristo.
Nada de que, pero está demasiado glorioso y todo es demasiado pecaminoso y soy una hormiga y soy nada para comunicarme con Él. No, 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 no. Él quiere comunicarse contigo de una manera amistosa. Anota esta cita bíblica, por favor, no se encuentra ahí en tu libro. Números capítulo 12, versículo 8. Dios habla con profetas como amigos. Si volteas este concepto al revés y entiendes el mensaje que está queriendo decirte aquí, Dios quiere platicar contigo como amigo para darte mensajes proféticos. ¿Sí? Dios quiere comunicarse contigo como amigo para poder darte mensajes a otras personas. ¿Cuántos de ustedes han sentido que tienes un mensaje para otra persona alrededor tuyo y no has soltado la palabra, o sí la has soltado, o le has dado palabra a alguien más y le dices, siento yo que Dios está queriendo darte este mensaje? ¿Ok? Pues sí, Dios da mantenimiento a su iglesia, sí, Dios da mantenimiento a su pueblo, y lo tiene que hacer a través de mensajes proféticos. Lo tiene que hacer a través de medios, lo tiene que hacer a través de ti. ¿Ok? El holocausto es una ofrenda voluntaria, estoy a mediados de página 22, pero un sacrificio muy sangriento. Así que se tiene que derramar sangre en este primer sacrificio del holocausto, conocido como la ofrenda quemada. Ahora, debemos saber que no era el plan original de Dios, pero el derramamiento de la sangre entró después del ingreso del pecado. Por ende, fue nuestro pecado lo que provocó que Dios necesitara el derramamiento de sangre, pero Él causó la muerte, la convirtió en un puente para comunión con Dios. Así como sabemos en la providencia de Dios, que Dios se va a aprovechar de todas tus vivencias, y que Dios se va a aprovechar de absolutamente todo lo que hagas, porque Dios es activo en todo, pasivo en nada. Y Dios se aprovecha de absolutamente todo lo que tú hagas, incluyendo tu pecado. Porque tu pecado puede ser para corregirte, o tu pecado puede ser para corregir a alguien más, o tu pecado puede ser para enseñarle la lección a alguien más. ¿Sí? Entonces Dios se aprovecha de cada instancia. Así que Dios aquí, aprovechándose de la muerte de los animales, para decir, bueno, ahora voy a crear de esta muerte un puente para tener comunión, para tener relación con el pueblo. Entendamos esto como principio. El animal no moría por sí mismo, así como Jesús no murió por sí mismo. O el animal se asesinaba a sí mismo. No se podía asesinar por sí mismo, ¿verdad? Tenía que ser asesinado. ¿Por quién? Por el que buscaba redención. Jesús se suicidó a sí mismo. No, tampoco. A Jesús lo asesinaron bajo un maléfico plan otros hombres. Por lo tanto, la misma especie que lo asesinó eran los más beneficiados. Entonces se sacrificaba un animal como demanda de Dios, pero Dios estaba manteniendo el ojo en aquel que lo había sacrificado. Se sacrifica el animal y Dios le dice, es como que Dios le dice al que está sacrificando, al adorador, ahora tú estás en deuda conmigo, porque alguien más tuvo que morir por ti, y tú sigues en deuda, y el sacrificio te sirve nada más temporal. Y así, la misma especie que es la humanidad, asesinamos a Jesús, pero Dios dice, ahora tú estás en deuda conmigo. ¿Y qué es lo que tú pudieras hacer para entonces pagar esta deuda con Dios? Lo que estás haciendo precisamente el día de hoy. Presentarte en toda tu vida, en todo tu ser, y decirle, yo no solamente quiero dar ofrenda, ya me cansé de dar ofrendas en la iglesia. Ahora como ministro, en la carrera que tú te estás preparando para ministro del Evangelio, ahora tú eres la ofrenda. Anota por favor el término. Víctima propiciatoria. Una víctima propiciatoria es este concepto del holocausto, donde se sacrificaba un animal como demanda de Dios, pero era temporal.
un chivo expiatorio. Y Dios en todo momento mantuvo el ojo sobre la persona que llevaba a cabo el sacrificio, para decirle: ahora hay lecciones para ti aprender. Ahora hay vivencias por las cuales tú debes cursar. Ahora hay enseñanzas que tú tienes que aprender. Ahora tú, al entregarte a mí, ahora tú tienes cuentas que rendir conmigo, porque buscaste tu víctima que expiara tus pecados y te lavaste las manos tan fácil, y según tú ya estaban perdonados por simplemente lanzarlo sobre alguien. Esta ofrenda del holocausto, segundo párrafo, página 23, se oferta en 3 diferentes categorías. De los versículos 3 al 11 se refiere a la cabeza del ganado. De los versículos 11 al 13 se refiere a un carnero o a un macho cabrío. Y de los versículos 14 al 17 se refiere a un par de palomas o tórtolas. Anota por favor el significado de cada uno de ellos. La cabeza del ganado significa el gobierno, la orden que Dios desearía que sigamos. A esto se le llama la estructura gubernamental teocrática o el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es un gobierno al cual te sometes voluntariamente y se te delega autoridad por haberte sometido voluntariamente. El concepto principal de la teocracia de Dios, que es el gobierno, que es lo que está tipificado aquí en la cabeza del ganado, es que Dios desde el primer sacrificio y desde el primer animal sacrificado está queriendo decir: mi gobierno predomina y siempre va a predominar sobre cualquier otro gobierno que el ser humano quiera diseñarse. El ser humano se va a diseñar comunismo, se va a diseñar república, se va a diseñar democracia, se va a diseñar totalitarismo, se va a diseñar anarquía, se va a diseñar todo tipo de gobierno. Pero Dios está queriendo decir: mi gobierno es el que manda sobre todos los gobiernos. ¿Cuál es la cabeza de Jesucristo? Dios. ¿Cuál es la cabeza del hombre? Jesucristo. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? El varón, exacto. Entonces tenemos autoridad delegada de arriba hacia abajo, siempre y cuando se ofrezca respeto de abajo hacia arriba, entendiendo que debes de tener una cabeza encima de ti. Así que desde el primer sacrificio, desde el primer gobierno, desde el primer ofrenda, Dios está queriendo decir: la cabeza es el gobierno de Dios, que es el gobierno teocrático. Número 2, el carnero. El carnero o macho cabrío está hablando de tu estilo de vida. Tu estilo de vida debe ser uno bueno. Debe ser un estilo de vida como el de Cristo. Por eso Él era un macho cabrío en este sacrificio sano. Por eso el animal era un animal sano. Por eso el animal es un animal perfecto. Por eso el animal tenía que ser un animal joven, un animal fuerte, un animal lleno de salud, llevado y presentado ante Dios. ¿Le ibas a presentar a Dios las sobras del ganado? Obvio que no, porque estaba haciendo representación ante Jehová de tu excelencia. ¿Quién es este carnero entonces? Aquel que caminó por esta tierra, que también se aseguró que vivía una vida sana. Jesús fue un hombre sano. Jesús fue sacrificado en una edad joven. Jesús fue llevado como cordero y, escucha esta palabrota, está grandota, ¿ok? Está grandotototota. Jesús fue presentado ante Dios. Entonces nos lleva a esta enseñanza. Nosotros, saludables o obesos, ¿la pandemia sirvió para mucho más que solo estar comiendo o sirvió para estar perfeccionando nuestras vidas? Le estamos demostrando a Dios nuestro sacrificio en que podremos ser presentados, palabra grandotota, en buena salud, en hábitos alimenticios, en un plan de ejercicio, digno de ser el animal escogido, porque solo el animal sano era llevado al tabernáculo, Sí, nos la pasamos pidiendo: elígeme a mí.
Nos la pasamos diciendo, escógeme a mí. Nos la pasamos diciendo, heme aquí, mándame a mí. Nos la pasamos diciendo, pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo estarías entrando? ¿Cómo estarías siendo presentado ante Dios? Ustedes saben mi historia, ustedes saben el sacrificio, ustedes saben lo que he tenido que cursar para poder llegar. It's 2 workouts a day. Son 2 ejercicios al día los que mi esposa nos metemos una buena pela en ejercicio. Voy a quitar esto a la grabación para que no se escuche como jactancia. Se lo puedo decir a mi clase, pero ustedes saben perfectamente bien. Asómense en los videos de YouTube y han visto la diferencia. Ok, aquí mi hermano que tanto me visita en mi casa, y él ve el montón de máquinas de ejercicio que tenemos ahí en la casa. Pues sí se usan, no están polvosas las máquinas. Ok, porque es 2 workouts a day. Son 2 ejercicios al día. Saco esto de la grabación. 327 libras, talla 54 de pantalón. Mi hermano me conoció así en esas carnes. Okay. Cada que mi esposa para Navidad me decía, esta Navidad te voy a hacer tamales, yo no sé qué significaba cuando ella me decía, esta Navidad te voy a hacer tamales. Okay. Yo no sabía si decía que me iba a hacer tamales o que me iba a hacer tamales. O sea, no sabía. Okay. Entonces tenemos que entender que el carnero es un animal perfecto, es un animal digno de ser presentado, y que Jesús viene en Nuevo Testamento a decir, soy saludable. ¿Cuántos sabían en el aposento alto? Te voy a dar un ejemplo de los sufrimientos de Jesucristo y qué tan fuerte estaba. Te voy a dar simplemente una probadita de qué tan fuerte estaba Jesucristo porque era carpintero. Te voy a dar solamente una probadita de qué tan fuerte Jesucristo estaba en su cuerpo porque era carpintero. Ahí te va. ¿Cuántas personas había en el aposento alto cuando Jesús los manda después de que Tomás y se va y la resurrección y todo, y los manda? ¿Cuántas personas había en el aposento alto? ¿Ah? Que los dijo que esperaran hasta que esperaran el poder, de que cayera el poder de lo alto. ¿Cuántos había ahí arriba? 120 en el aposento alto. Ok, perfecto. Pablo dice que a él le daban 40 menos 1 flagios, los flagelazos. El flagio era un tubito, un palo, con tiritas de cuero, y tenía un cuerno o un ganchito y luego un balín. Huesos. Un hueso y luego un balín. Y había varias tiritas. Pues tenía la intención, el balín causaba el peso cuando caía en el cuerpo. Y el hueso tenía la intención de traerse la carne. Pablo decía que a él le daban 40 menos 1. Le daban 39, porque ya lo dejaban medio muerto. Así que cuando le daban los 40 menos 1, los 39, ya lo dejaban como muerto. Ya lo iban a aventar a una isla por allá para que se muriera, y siempre regresaba. Ya lo dejaban medio muerto. En el proceso de una crucifixión que se llama cargo de disensión, cuando estaban crucificando a Jesucristo, en el proceso de disensión eran un centurión, miren mis manos por favor, un centurión y 3 soldados. Los 3 soldados tenían derecho de meterle los 40 flagelazos cada uno, porque el proceso no era dejarlo medio muerto, el proceso era que perdiera la muerte, que perdiera la vida. 40 más 40, 80, más 40, los 120 que estaban en el inicio de la iglesia. La iglesia inicia en el día del Pentecostés. La iglesia inicia en el día cuando los mandó al aposento alto, ¿sí?, a recibir los 120 el poder del Espíritu Santo. Pero 120 son los golpes de Jesucristo. No puedes iniciar como ser parte de la iglesia sin que vivas una vida de identificación con los 120 golpes de Jesucristo. No puedes tener tu iniciación como parte de la iglesia hasta que vivas una vida donde te identificas con el varón de dolores. No es fácil vivir las dietas para perder el peso. No es fácil vivir una vida de estudio y desvelarte en las noches y decir, pero es que a mí no me gusta leer. Pues ¿crees que a mí me gusta correr? No es fácil vivir una vida donde vives una vida saludable para identificarte
con el animal escogido, de que te presentes ante Dios y le digas, de cuando hagas toda tu elección del heme aquí, quiero ser una de las opciones que tú escojas para lanzar a este mundo, porque quiero ser la identificación de Jesucristo en alguien sano, en alguien fuerte, en un animal de salud. La entrada y el altar son idénticos y el acceso a Dios es a través del altar. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo estás entrando ante Dios? ¿Estás entrando digno de ser presentado a Dios? Amén. Página 24. Hermano, Dímelo cantando. sí, me gustaría saber la definición del par de palomas. El par de palomas. Sí. Par de palomas. El redarguir del Espíritu Santo. El redarguir del Espíritu Santo. ¿Estás notando lo tripartito de Dios aquí? ¿Estás notando las tres partes de Dios aquí? La divinidad. Las tres partes de la divinidad. Cabeza. Dios es el gobierno. Carnero. Jesucristo y su estilo de vida. Y las palomas. El Espíritu Santo. Entonces aquí en el holocausto tienes las tres partes desglosadas en los tres animales que se aceptaban para sacrificio bajo la clasificación del holocausto. Página 24. El que llevaba el sacrificio, el adorador. Se le juzgaba de parte de Dios por su obediencia a las reglas. Así que la idea de que la buena intención del hombre es lo que cuenta, no, eso es un error. Eso pertenece al reino de los mitos. Se le juzga a la persona de acuerdo a la obediencia a las reglas. Dijimos que el holocausto es una ofrenda voluntaria. Por lo mismo, tú te presentas voluntariamente queriendo agradar a Dios para que tu sacrificio sea aceptable. Así que es a través de tu obediencia a las reglas prefijadas que Dios le va a dar el valor a tus actos. Repito una vez más. Así que es a través de tu obediencia a las reglas prefijadas que Dios le va a dar el valor a las cosas que tú hagas. ¿Cuánto valgo para ti? ¿Cuánto me obedeces? Dios, ¿qué valor tengo yo para ti? ¿Cuánto me obedeces? No, en serio, quiero saber cuánto valgo yo para ti. Es que yo no te estoy forzando a hacer las cosas, es voluntario, pero quiero saber qué tanto me obedeces. Eso ya te saca completamente de ser un cristiano monótono que nada más vive la vida social dentro de una iglesia y que nada más está sentado calentando la banca. Este concepto de la obediencia ya te saca completamente de ser un miembro de una iglesia a ser un sacerdocio. El que tanto me obedeces. El adorador, que es la persona que llevaba el animal para ser sacrificado, ponía su mano sobre el animal. Tres condiciones al poner la mano sobre el animal. Estas condiciones se encuentran en página 26, no tienes que anotarlas, pero quiero explicarlas aquí del por qué el adorador pone su mano sobre el animal. Hay condiciones para ello. La condición es de que será aceptado, o sea, el adorador llevaba en mente como condicionar a Dios. No es como que le estás diciendo a Dios, te condiciono, no, pero llevaba un prejuicio ya dentro de su mente. Y es, número uno, que será aceptada la ofrenda por el hecho de que yo voluntariamente la traje. Número dos, que será aceptado en mi nombre. O sea, me la atribuyes a mí, por favor, me la acreditas a mi nombre. Y número tres, que tenga efecto, que hará expiación por mí. O sea, por favor, estoy presentándote esta ofrenda, pero acredítamela a mí y por favor, quiero salir de aquí perdonado. Quiero poder satisfacer la deuda que yo tenía contigo por haber pecado todo este año pasado. Página 25, mero arriba, tenemos el término que es ratzaja, que significa satisfacción de una deuda pagada, o también significa quedar favorecido por haber traspasado la deuda.
quedar favorecido, aprobar, lograr, aceptar, establecer afecto, el poder deleitarme en el hecho de que conseguí el favor de la reconciliación con Dios. Este tocar del hombre a la bestia crea una unidad, pero era una sustitución. Este término no se encuentra en tu libro, anótalo por favor. Reemplazo temporal. El animal reemplaza al hombre en sacrificio, pero nos hacemos la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Entonces es una sustitución donde el animal es sacrificado, pero le sucedería luego como postulado al hombre cuyo lugar ha ocupado. Entonces, ¿cuál especie estaba tocando el animal? Hombre. La especie es hombre, ¿verdad? Lo mismo le sucedería al hombre. Y por eso a Jesucristo se le llama el Hijo del Hombre. Por esta práctica aquí, el Hijo del Hombre. ¿Quién está realmente representado en el adorador, en el que llevaba el sacrificio? El animal es uno. Pero ¿quién realmente está siendo tipificado? ¿Quién realmente está siendo representado en el adorador? Jesucristo. Exacto. Porque Él es hombre. Por eso, esta sustitución temporal, anota por favor página 26 a mero arriba, no tienes que anotarlo, ahí te lo dice. El asesinato es sustitutivo. El asesinato era temporal. Siempre se mantuvo en mente, y el adorador sabía esto, que esto era temporal, que solo podía llevar el animal de una manera sustitutiva. Dice aquí 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él seamos justicia de Dios. Entonces la sangre del Antiguo Testamento es el máximo valor de expiación para Dios. Vamos a ver aquí el procedimiento, segundo párrafo de página 26. El sacerdote, ¿cuál es la obra del sacerdote? La sangre no se derrama al pie del altar, sino que se aplica por todos lados. Este es el altar que estaba en el patio del tabernáculo. La sangre era derramada por todos lados. Luego el sacerdote tiene que preparar el fuego. ¿Cuál es el fuego? Las vivencias que tú estás viviendo. El fuego es por donde Dios te cruza. El hecho que el sacerdote encienda el fuego es qué tanto calor tú estás dispuesto a aguantar. Dios te meterá en ciertos hornos donde te enseñará qué tan adentro está tu vasija. Y luego te va a llevar más profundo del horno y decir, mira, este es el nivel de calor que estás aguantando. Pero quiero que veas el calor que están aguantando estos otros. Y tú estás aquí quejándote y chillando que ya te saque, y hay otros más adentro que me dicen, súbele al fuego. Súbele al fuego porque voy a enseñarte que tengo más para aguantar. Tengo más rounds que dar todavía en mi vida. ¿Sí? Entonces el hecho que el sacerdote enciende el fuego son las vivencias que tú vas a cursar. Tienes que identificarte con todo el proceso del holocausto para poder identificarte con el varón de dolores. Y luego se empieza a destazar el animal. Y luego se cortaba la carne en trozos. Se tenía que lavar la carne después de haber sido destazada. Se cortaba la carne y se quemaba el animal hasta el punto de cenizas, como el sacerdote de Elías, que quedó absolutamente nada. Se quemaba el animal al punto de cenizas. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones le tocaba carne a algunos de los participantes. En algunas ocasiones de los 5 diferentes ofrendas, en algunas ocasiones le tocaba cierta porción de carne al sacerdote, en algunas ocasiones le tocaba cierta porción de carne al adorador.
Anota por favor cuánta carne le tocaba a cada quien en este primero, el holocausto. Nada. Nada de carne le tocaba a nadie. Dios te inició en un nuevo trámite al empezar a estudiar, al decir quiero tener un nuevo comienzo en mi vida. Pero cuando salgas del otro lado de tu proceso, el viejo Carlos no va a estar ahí. El viejo Jorge no va a estar ahí. El viejo José no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios de lo que va a empezar a quemar en tu vida para sacarte del otro lado, va a dejar nada. There's no such thing as souvenirs in the kingdom of God. No hay tal cosa como recuerditos en el reino de Dios. Tu vida pasada la va a dejar en la nada. Y cuando ya quede nada, ¿ok? De la vieja Nieves, así se llama ella. Cuando ya quede nada, de que dijo, aquí no le toca carne a nadie, aquí te quemo por completo. El perfumito que salga, ese es el tal llamado perfume aromático. Ese es el tal aroma agradable al Señor. Está en ese párrafo, ahí lo puedes leer tú. Ese es el tal aroma agradable al Señor. Esa es la llamada ofrenda encendida. Aroma agradable al Señor. Lo último, cuando ya quemó todo de ti y te dice, te identificas con el varón de dolores. Ese es el perfume aromático que le está llevando a Dios. Yo me agrado de lo que quedó de esta persona. ¿Y qué quedó? Nada. ¿Sí? Hebreos capítulo 9, versículo 20 al 22. Búscalo en tu Biblia, si traes una Biblia por ahí, por favor. Hebreos capítulo 20, versículo 20 al 22, está hablando sobre esta identificación con Jesucristo. Jesucristo, ahora, ¿qué significa todo esto? Ya dijimos que el holocausto era la primera imagen de Dios en la cruz de Cristo. Representa este aspecto del sacrificio de nuestro Señor que está más cerca del corazón del Padre. Es la imagen del Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice Hebreos 9, 20 al 22. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha enviado. ¿Qué es la sangre del pacto que Dios os ha enviado? Él envió a Jesús. ¿Ok? Ahora, Jesús había dicho esta misma frase. Esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Anota por favor. Esa palabra Jesús las dijo en Mateo 26, 28 en la Santa Cena con sus discípulos. Esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha enviado. Dímelo. Mateo 26, 28. Cuando el autor de los Hebreos, que está entre Pablo y Apolos, no se sabe realmente quién es el autor del libro de los Hebreos. Cuando el autor de los Hebreos escribe Hebreos 9:20, está haciendo referencia a Mateo 26, 28. Cuando Jesús en la Santa Cena con sus discípulos les dice estas mismas palabras. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora, ¿por qué habla Jesús con sus discípulos sobre el término pacto? Porque les está hablando del pacto eterno. Asómense página 27 mero arriba, Hebreos 13:20, donde dice el autor de la epístola de los Hebreos, habla de la sangre del pacto eterno. ¿Sí? Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó a los muertos y a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? En el página 27, segundo párrafo, te habla sobre cuál es el pacto eterno. El pacto eterno es que el Hijo prometió una entrega completa al Padre, y el Padre le promete una renovación completa después de que se lleve a cabo ese acto de Jesucristo. Un pacto que se lleva a cabo entre ellos dos.
Un pacto que nosotros no estuvimos presentes porque pues fue en la eternidad antes de que lanzara a Jesucristo a esta tierra. Seguimos leyendo Hebreos capítulo 9, versículos 20 al 22. Voy a leer una vez más el versículo 20, solo para recalcarlo. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Cuál pacto? El pacto eterno, que se hizo entre Dios, entre Jesús y el Padre. Versículo 21, sigo adelante. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El día de hoy, ¿quién es el tabernáculo? El templo. Nosotros. ¿Quiénes son los vasos? Nosotros. Los vasos, y la razón por qué hace referencia el autor de los Hebreos a vasos es porque está hablando de aquellos que estuvieron dispuestos a dejarse moldear. ¿Sí? Proféticamente está hablando Hebreos 9:21 de aquel creyente que está dejándose moldear como vaso. Y además de esto, ya lo vas a leer bajo una luz muy diferente, roció también con la sangre el tabernáculo. He sprinkled blood all over you. Y todos los vasos del ministerio. Seguimos leyendo. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El versículo 22 habla simbólico de ambos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sangre necesitaba ser rociada. Sangre era necesaria en ambos para el perdón de pecados. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace de remisión. Seguimos leyendo página 27, ya mero arriba, donde está hablando el autor de los Hebreos sobre la sangre del pacto eterno. Está hablando del pacto que se llevó a cabo entre el Hijo. El Hijo prometería una entrega completa al Padre, y el Padre también prometió una renovación completa después de que este acto se lleve a cabo. Vamos a leer aquí Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, que el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, soy un adicto a la historia, aunque eso ya lo saben ustedes desde semestres pasados, ya lo saben. Entonces amo la historia con pasión. Entonces toman una notita. Cuando le está diciendo que el Dios de paz, en Hebreos capítulo 13, versículo 20, es una salutación a los cristianos judíos en persecución. ¿Ok? Es una salutación a los cristianos judíos, a los judíos, cristianos judíos que están viviendo persecución. Pablo es gran amigo de ellos, de cristianos judíos que viven persecución, porque aún les recauda ofrendas. Tesalónica, todas estas otras iglesias donde él recauda ofrendas, porque ellos ya no tienen, no se les puede dar empleo, porque son judíos, pero al mismo tiempo que son judíos proclaman la resurrección de Jesucristo, y proclaman la resurrección de Jesucristo porque viene a revolucionar el concepto judío. El concepto judío es de que se podía resucitar el espíritu, se podía resucitar el alma, pero no se había considerado que se podía resucitar la carne. Entonces cuando Jesucristo viene a presentar que se podía resucitar la carne, los cristianos judíos que vivían en Jerusalén lo aceptaron y dicen: yo quiero también tener esa resurrección. Y ellos empezaron a vivir persecución por creer en esta resurrección de la carne. Y como tenían que salir de Jerusalén para vivir en otros lugares, Pablo les recauda fondos a ellos. Y como están viviendo en persecución, siente Pablo la necesidad de decirles que el Dios de paz. ¿Ya? Ok. Entonces, al decirles que el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Si resucitó entre los muertos el Dios de paz, ¿Jesús se resucitó solo? No. Jesús no se resucitó solo. Ok, bueno, seguimos adelante. Ese gran pastor de las ovejas los equipe de todo lo bueno para hacer su voluntad.
y haga en nosotros lo que le agrada por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces se llevó a cabo una expresión espiritual en el cielo. Estoy hablando de este pacto eterno. Se lleva a cabo en el cielo una entrega, un acto de entrega, en una expresión de amor en el cielo. Y después esa misma expresión de amor se lleva a cabo en una expresión física en el Gólgota, aquí en la tierra. Pero la motivación siempre fue el amor. Exacto. La motivación siempre fue el atributo más profundo de Dios, que también es el atributo más grande de Dios, que es el amor. No es el atributo más activo de Dios. El atributo más activo de Dios es la misericordia, porque se la pasa perdonando. Nos pecas todos los días. Pecamos todos los días. ¿Sí? Entonces, el atributo más activo de Dios es el perdón, su misericordia, se la pasa perdonándonos. Pero el atributo más grande de Dios es el amor, y es lo que se lleva a cabo en esta expresión de el pacto eterno. La muerte de Jesús en la cruz fue ante todo una entrega de amor del Hijo al Padre. Este nivel de entrega a Dios es inaccesible para nosotros. Sin embargo, el holocausto nos involucra en este aspecto de la muerte de Cristo. Este nivel de entrega nosotros no la practicamos por nuestra humanidad, no la practicaríamos, no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser avariciosos. Pero el holocausto nos involucra. El holocausto nos hace partícipes. Leemos aquí adelante. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Página 27 mero abajo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Ok. Al principio nos presenta una invitación. Ya nos está involucrando en el acto del holocausto. Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Repetir a Cristo. Imitadores de Dios, como hijos amados. Anota por favor, amado era solo Jesús, su Hijo. Oye, pero si te está diciendo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, es como alguien que nunca ha tenido papá. Es como alguien que tuvo una relación parental completamente disfuncional, y que se le pare Dios enfrente en su cara y le diga, yo soy tu papá. Es ese despertar. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¡Wow! ¿Ahora nosotros podemos ser hijos amados también? Sí. Sí. ¿Y vivido una vida de amor? Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio aromáticos a Dios. Página 28. La esencia del holocausto. Cristo se entregó por amor. El elemento humano en él es que Jesucristo cumplió los términos divinos del pacto en su cuerpo humano, en su muerte en la cruz, y él vio la promesa divina cumplida en su propia resurrección. Entonces, Cristo se entregó por amor, su obligación está cumplida. La obligación del Padre es llevar a cabo este perdón, esta remisión por aquellos a quien estaba Jesucristo llevando a cabo el acto. Pero la función del Espíritu Santo, la obligación, es que lo iba a resucitar. La única forma en que podamos participar del holocausto es participando de la naturaleza divina. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces no más ministraciones exteriores, sino que vive dentro de nosotros. Mora en nosotros. Si el espíritu de aquel, bueno, para empezar está hablando de que Jesucristo no se resucitó solo, de que hay un espíritu que resucitó a Jesús. Ahí cumplida la chamba del Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahora ya el autor de los Romanos nos está diciendo que no más ministraciones exteriores, sino que vive en nosotros, sino que ahora vive en nosotros. En que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará una vida encima de la otra. Mira mis manos, por favor. Aquí está tu existencia, pero aquí está otra vida. El pecador solamente existe, pero no tiene vida eterna. Tú dices, es que todos vivimos. No, Señor, no todos vivimos. Aquel pecador nada más existe. A ti se te vivificó. Jesús, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso el cristiano, como estás vivo a la vida eterna, como estás vivo al pacto eterno que hizo Jesucristo y Dios antes de Jesucristo ser enviado, como estás vivificado, por eso tienes un vislumbre del pacto eterno y de la eternidad a donde vas a ir a vivir desde que estás en esta. Por eso el cristiano puede tener un vislumbre y se te revelan las cosas eternas. El pastor de aquí, Roberto Espinosa, el otro día que me lo topé, me dice unas palabras que, o sea, tú sabes, andas cargando mesas, andas cargando bolsas, no te esperas unas palabras así tan rústicas de repente, ¿verdad? Y me dijo, AD, I want to tell you something. Así me habla él en inglés. Me dice, AD, I want to tell you something. Te quiero decir algo. Dice, ¿qué? Dice, brother, I want you to be ready. Quiero que estés listo. Y dije, ¿para qué? Y me dice, estaba en oración y Jesucristo me dijo, y Dios me dijo, Cristo viene pronto. Yo todo sudado estaba enfrente de él, y él me sale con esas cosas. ¿Sí? Entonces me quedé yo como, wow, o sea, en revelación, en oración. Dios le reveló, Cristo ya viene pronto. Jesucristo ya viene en camino. Tienes que estar listo. ¿Cómo se lo reveló? En oración. En otras palabras, mis amados hermanos, solo en el cristianismo puedes tener un vislumbre de a dónde vas y ese lugar de eternidad donde vas a ir a vivir mientras todavía estás en esta tierra. La única forma en que podemos participar del holocausto es participando de la naturaleza divina. Enjudaizarte de nada te sirve. Solo participas del holocausto en lo espiritual. Otros participantes en el Antiguo Testamento que efectuaron también holocausto o altar a Jehová. Noé fue la primera persona mencionada en traer algo quemado, Génesis 8:20. Después de salir del arca, la primera mención en las escrituras de hacer altar a Jehová fue en este ejemplo de Noé. Ahora, por ser antes de la ley, se quemaba todo el animal. Sin ley, sin reglas. A esto se le llama sacrificio basado en la fe. Sacrificio a ciegas. Porque produce la fe. Quiero explicar estos dos diferentes de sacrificios. La diferencia entre el sacrificio de Noé y la diferencia entre el sacrificio de Abraham. Por eso estoy haciendo esta explicación. Porque conseguir un animal era complicadísimo después de Noé. Sí, lo había destrozado todo. Dios había destruido todo. Entonces, es por fe tu sacrificio cuando a ciegas llevas algo a Jehová, esperanzado que Él se conecte con tu fe para lograr algo. Ese es un sacrificio basado en la fe. Estos sacrificios los llevas a cabo para producir la fe. Sacrificios que haces a ciegas. Vamos a aterrizar. El pastor Carlos Gómez, que está aquí sentado, está bien definido. Sabe dónde Dios lo ha llamado. Sabe lo que Dios quiere de él. Ya anduvo como muchos de nosotros anduvimos por todo el Metroplex picándole a todo y atinándole a nada. ¿Qué andas metido en las prisiones? ¿Qué andas en las cárceles? ¿Qué andas en los centros de rehabilitación? ¿Qué andas en los hospitales? ¿Qué andas en esto? ¿Qué andas en el otro? Y no sabes de dónde Dios te quiere. ¿Ok? La pastora Chelsea Montoya está muy definida y sabe muy bien que Dios la quiere pastoreando.
y que Dios quiere que ministre las obras, que ministre las almas dentro de su congregación y abrir congregaciones y preparar líderes y lanzarlo a su destino. ¿Sí? Pero cuando haces actos basados en la fe, es cuando llevas a cabo actos que andas picándole a todo y atinándole a nada. Disculpen que te lo tengo que decir de una manera tan grosera, pero como alumnos de la escuela de ministerio me comprenden, porque andas persiguiendo profetas para que se te pegue el manto profético, y andas correteando evangelistas para ver si se te pega algo, y andas detrás del misionero a ver si se te pasa la unción, ¿sí? Y es perfectamente aceptable, porque andas llevando a cabo sacrificios basados en la fe, andas queriendo tener exposición a diferentes áreas ministeriales, y se te desarrolla la fe. El sacrificio de Abraham, donde se le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, no era un sacrificio para producir fe, sino para revelar la fe que Dios ha desarrollado en ti. Dios ya había construido a Abraham en fe, vivencia tras vivencia, año tras año, experiencia tras experiencia. Esta prueba que Dios le da a Abraham revelaría la calidad de fe que Dios había desarrollado en él. Desde el heme aquí que le da Abraham a Dios al responderle cuando le manda llamar, desde el heme aquí significa que Abraham estaba listo para todo: obedecer, ofrendar, rendirse, responder. Desde el heme aquí significa ya estoy listo. Salir después de tu pandemia a conquistar nuevo territorio, con nuevo cuerpo, nueva unción, nueva autoridad, nuevo conocimiento, nuevos libros, nuevo estudio. Es decirle a Dios: ahora sí, he aprendido que lo único que puedo darte para poder medio pagarte lo que has hecho por mí es todo de mí. Heme aquí. Desde el heme aquí. Entonces, esa es la diferencia entre estos holocaustos que puedes rendir, y Dios te va a cursar a través de estas vivencias. La palabra hebrea es olá, y es quemarse completamente. Está escrito ahí en tu libro como olá, pero ¿sabes cómo se pronuncia? Shoah, el origen de la palabra holocausto. Sí, página 29. Ok, Shoah, S-H-O-A-H, que significa destruir completamente o quemar completamente. Por esta razón se le titula holocausto cuando el pueblo judío ha sido golpeado. Por ejemplo, en Hitler, ¿verdad? Por eso se le llama el periodo del holocausto, the Holocaust, el holocausto. Por eso se le llama cuando el pueblo ha sido vituperado o golpeado, y por alguna otra cultura se le llama el holocausto. Y es lo mismo aquí del sacrificio, es golpeado completamente. Pero como está tan complejo poder explicarlo en una sola palabra, pues por eso Sofonías capítulo 1 versículo 15 nos da todo un versículo. Sofonías 1:15 te da todo un versículo que significa olá, que es holocausto. Te lo leo: día de ira, aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Todo eso se reduce a olá, o Shoah, o holocausto. En otras palabras, al querer identificarnos con el fuego que se lleva a cabo donde Dios va a quemar el holocausto, va a quedar absolutamente nada. El fuego es una representación de cómo Dios te va a retirar de él, pero también cómo Dios te va a regresar a él. El fuego tiene una característica en que creará una separación entre el que verdaderamente tuvo su transformación
y el que no está dispuesto a tener una transformación. Recuerda los querubines en Génesis capítulo 3 versículo 24. Dios crea una separación entre el pecador, Adán y Eva, y él mismo, y puso los querubines de fuego en el centro. Estos querubines daban un mensaje, y ese mensaje es: no eres compatible con el santo. Ese es el mensaje que estaban queriendo decir los querubines. Entonces, por fuego separará al que no es compatible con Dios, porque no estuvo dispuesto a tener esta transformación en su vida. Por fuego te separó, como también por fuego te volverá a traer a Él a través del fuego del holocausto. En el holocausto, el animal fue consumido por completo. Entonces, por fuego te vuelve a acercar a Él. La razón por qué Satanás no se te acerca cuando estás lleno de fuego es porque es un fuego que Él ya no reconoce. La razón por qué un cristiano que está lleno de fuego no se le paran ni las moscas, porque las moscas no se paran en una superficie que está caliente. Dice Jesucristo: fuego vine a echar a la tierra. Le preguntan a Juan el Bautista: ¿tú eres el Mesías? No, yo solamente te puedo bautizar en agua, pero vendrá aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De sus ángeles llama ministradores, sus ángeles ministran, sí, pero de sus ministros los llama llamaradas de fuego. Y cuando los manda al aposento alto, que es el inicio de la iglesia nace en fuego, les dice que se queden a recibir hasta que caiga fuego de lo alto. Entonces repartirá sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Fuego separa los que no estuvieron dispuestos a hacer su transformación, y fuego también será la manera como te volverá a traer. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web que ustedes ven ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. Regresamos después de este receso para continuar con nuestro segundo capítulo, nuestro capítulo 3, disculpen, la ofrenda de granos, que es el segundo sacrificio. Regresamos en unos segunditos, Dios me los bendiga.